siguiente proyecto en general busca elevar conciencia del funcionamiento de la combustión interna de los motores, sus ventajas y desventajas, la importancia de su mantenimiento. También podremos saber en profundidad cuáles son sus partes. En el caso de esta tesis, como lo dice su título, se construirá un motor A12, sus características y elementos, y al final seremos capaces de sacar las conclusiones más analíticas de lo que fue la reparación de un motor A12 de un vehículo Datsun 120Y. Internal combustion engines have had a considerable technological advance in recent decades and have contributed to the development of substitute. However, its main disadvantage lies in the products of points such as the emission of carbon monoxide, nitric oxides, hydrocarbons, and among others that are mainly responsible for global warming. The first chapter of this project aims to identify the main characteristics of the A12 as the recounts the Datsun 120Y vehicle. In the next unit we present to describe the disassembly, the expose bien the checks and the reliability of the main elements. Final, the crossing of the assembly, the motor mounted tunic and the standing in the integrated. Objetivos generales. 1. Estudiar las partes que componen un motor de combustión interna, su forma de trabajar, sus ventajas y finalmente su mantenimiento. 2. Comprender el ajuste de un motor A12 de un Datsun 120Y vehículo paso a paso y para verificar su correcto funcionamiento. Objetivo específico. 1. Presentar las características de los motores de combustión interna. Estudiar el funcionamiento de los motores de combustión interna. Demostrar que su reparación fue exitosa. Concepto. A. El motor de combustión interna alternativo es una máquina de combustión química a energía mecánica. Esta transformación de energía se realiza en 4 tiempos. B. El Datsun 120 Sedan fue un vehículo japonés producido entre 1973 y 1983, diseñado principalmente para bajo consumo de combustible y bajo costo de mantenimiento en términos de sus partes. El vehículo se comercializó con otros nombres en diferentes regiones del mundo. En el caso de nuestro país se conoce como Datsun 120Y. Es un sedán de 4 puertas. Este modelo fue vendido como vehículo cotidiano para la familia. Su cuerpo tenía un cierto espacio en el maletero y hasta 5 ocupantes, ideal para una excursión familiar. El motor A12 es un motor OHB de 4 cilindros en línea con válvulas en la culata, 1701 cc de capacidad del cilindro con un calibre de 73 milímetros y una carrera de 70 milímetros, con una potencia de 69 HP en 6000 RPM. Además, este motor tiene los sistemas de encendido convencionales
refrigeración por agua, ventilador activo por cigüeñal a través de polea y correa, y tiene un sistema de carga convencional. Etapas. Primera etapa, admisión. El pistón se mueve desde el tope del centro superior PMS hasta el fondo del centro inferior al PM1 y hace su primer golpe L. El cigüeñal hace un giro de 180 grados, la válvula de entrada permanece abierta. Segunda etapa, compresión. El pistón se mueve desde el punto PMI al PMI y hace su segundo golpe. El cigüeñal hace otro giro de 180 grados de vuelta, completando un turno del cigüeñal. Las válvulas de admisión y escape permanecen cerradas. El pistón, a medida que se eleva, comprime la mezcla aire-combustible que se encuentra en el espacio sobre el PMS, llamado cámara de combustión. Tercer tiempo, expansión. El pistón alcanza el final de la compresión. La bujía produce una chispa eléctrica dentro de la cámara de combustión para encender la mezcla, haciendo que se encienda y se queme. Se crea una fuerza de empuje que hace el pistón se mueve al PMI. El pistón realiza su tercer golpe y el cigüeñal gira otros 180 grados. Las válvulas permanecen cerradas. Cuarto tiempo, escape. El pistón realiza su cuarto golpe desde PMI a PMS. El cigüeñal gira otros 180 grados, completando 2 vueltas. La válvula de escape permanece abierta debido a la diferencia de presión. Los gases de combustión se queman. El resto de los gases son arrastrados por el pistón en su movimiento ascendente. Partes del motor. El modelo A12 se compone básicamente de una serie de elementos estáticos y dinámicos, clasificando como elementos físicos, elementos de conducción, distribución. Elementos fijos: bloque de motor, cabeza de cilindro, colectores. Elementos de combustión: pistón, biela, cigüeñal y volante. Distribución: válvulas, árbol de levas, controles de distribución. Componentes de un motor: mando de la distribución, culata, árbol de levas, válvulas, pistón, bloqueo, biela, cigüeñal. Limpieza: usando un desgrasante con cuidado, limpiar el exterior del motor y los componentes del producto. Deben estar correctamente preparados en el momento del corte. Antes de limpiar, retire las partes eléctricas y tapar la entrada del carburador para evitar la entrada de partículas extrañas. Además, tome en cuenta las siguientes consideraciones. A. Exterior del motor: comprobar atornillado de juntas de tornillos para rótulas, óxidos o falta de los mismos. B. Verifique cuidadosamente la condición del disco y rodillo del embrague. Desmontaje de alternador, bomba de agua y termostato. A. Retire el alternador y la base del motor del lado izquierdo. B. Retire la polea del cigüeñal. C. Retire la bomba de aceite al lado del filtro. D. Retire los cables de alta tensión junto con la tapa del distribuidor. E. Retirar las bujías. C. Como siguiente paso, el distribuidor convencional fue removido.
Luego se retira la etapa de la válvula. Se retira la carcasa del termostato. Desmontaje de alternador, bomba de agua, termostato. El siguiente componente a eliminar es el colector. La bomba de agua debe retirarse para proceder con la reparación. La misma se aplica a la bomba de combustible. Los elementos excedentes de la distribución fueron desmantelados, las balancines y varillas de empuje. La culata se retira siguiendo la secuencia de extracción de pernos. Volteando la posición del motor, elimino el cárter y filtro de aceite. Vista de explotación de la culata. Demostrar la abrazadera del mecanismo de válvula. Resortes, copas, cerraduras alrededor de planas de acero. Asientos usando un extractor de válvulas. Retire los sellos de válvula que debe ser reemplazado por otros nuevos. Tengo mucho cuidado de no perder estos componentes que son muy pequeños y fáciles de perder. Inspección y reparación. Antes de la inspección, los depósitos de aceite y carbono fueron limpiados y eliminados de todos los componentes que resultaron de la corte del motor A12. Esto se debe a la medición de superficie de la culata usando el medidor y tolerancia, proporcionado por el manual de taller que fue utilizado para esta verificación. Criterios para proceder contra la reparación. En la inspección que llevamos a cabo, el desgaste máximo corresponde al cilindro 4, con un valor de 0,27 milímetros, excedente del valor establecido por el fabricante. El proceso de rectificación se confía a la máquina rectificadora. Según las medidas realizadas en los cilindros, cada uno debe estar en el suelo del pistón. De gran tamaño es seleccionado de acuerdo con el cilindro usar. La siguiente tabla muestra los pistones de gran tamaño para el motor A12. Control de alineación. La deformación longitudinal es comprobado colocando la abrazadera cigüeñal entre dos puntos y utilizando un indicador de cuadrante y las desviaciones producidas en el reloj. En cada de los tocantes, el cigüeñal A12 tiene una desalineación de 0,04, cumpliendo con la tolerancia establecida por el fabricante. Con el resultado obtenido de las mediciones de manivela, el procedió o rectificarlos para tamaño 25. Desgaste de soportes y muñecas. Este desgaste se verifica con un micrómetro, tomando varias medidas en diferentes posiciones en cada uno de los soportes y muñecas. El valor promedio. Separación de aceite cojinete del cárter. Para verificar la luz del aceite, el bloqueo y el cigüeñal son limpiados con aire y gasolina para eliminar cualquier impureza residual del producto del rectificador. Surge la necesidad de secar y limpiar, así que no haya aceite ni polvo. Se montaron los cojinetes inferiores principales y luego el cigüeñal. Para proceder se debe cortar el plastigán.
Plastigangue a la anchura del cojinete y se coloca paralelo a la muñequilla sin tapar el orificio de aceite. Separación del aceite del cojinete del cárter. Se realiza el mismo procedimiento de los cojinetes del muñón y dependiendo de la tolerancia recomendada por el fabricante se verifica el ensamblaje correcto. Ensamblaje del motor. Precauciones. Los componentes del motor deben estar completamente limpios, asegurado que los conductores estén libres de partículas extrañas y especialmente los conductos de aceite. Antes de instalar los componentes deslizantes, asegurarse y aplicar aceite de motor 20W50. Se compra el juego de juntas y sellos. Las herramientas se limpian antes del montaje. Se mantiene una orden en la mesa de trabajo. Asegurarse de seguir el orden y el par de apriete específico del fabricante. Orden de montaje. Conjunto de culata, montaje de los pistones y bielas. Conjunto del bloque de cilindros. Montaje de sellos de válvula. Montaje de conjunto de válvula. Orden de montaje. Montaje del cigüeñal en el bloque de cilindro. Biela, conjunto de pistón en los cilindros. Montaje del control de temporización. Comprobación de la rotación del cigüeñal, conjunto del pistón, montaje del mando del árbol de levas. Orden de montaje. Montaje de culata, montaje de bomba de agua, termostato, alternador. Montaje del conjunto distribuidor. Montaje del paque y culata de cilindros. Montaje de bomba de combustible y aceite. Orden de montaje. Montaje del distribuidor, montaje de plato y disco, de embrague y disco. Sintonización y montaje del motor. Se verifica la colocación y el ajuste del tapón del tanque de aceite. Aceite 20W50 para motores de gasolina 2,7 litros como se especifica en el manual del fabricante. Nivel de aceite verificado hasta la marca H en la varilla medidora. La tapa del distribuidor se retira y el platino y el condensador son reemplazados. Ajuste del espacio libre de montaje de platino 0,45 milímetros con un calibrador de espesores. Instale las bases del motor en el bloqueo y retire del banco de trabajo. Usando una pluma hidráulica, coloque el motor en el cofre y haga las conexiones. Arrancador encendido, presión de aceite, trompe de temperatura, depurador con su respectivo filtro de aire, radiador y cañerías. Sintonización y montaje del motor. Cambio de platino y calibración. Montaje del motor y accesorios. Sintonización y montaje del motor. Regulación de encendido, llenado de lubricante 20W50. Conclusiones. Es necesario identificar los parámetros básicos de un motor de combustión interna alternativo con el fin de interpretar los manuales técnicos y proceder correctamente en la reparación. La limpieza de los componentes del motor es necesario para evitar posibles rayaduras en componentes esenciales y además es necesario a la hora de tomar lecturas
con los instrumentos de medidas y de precisión. La precisión, último punto, la precisión de montaje del pistón cilindro, que es de alrededor de 0,05 milímetros, garantiza un motor con una compresión de cilindros de 130 psi. Se recomienda para evitar el consumo de aceite y la pérdida de potencia.